Hay un tipo de tren que lleva más de 100 años funcionando y todavía hoy la gente lo ve pasar y no entiende qué está mirando. No porque sea nuevo, sino porque fue tan raro desde el principio que nunca dejó de serlo. Y eso aplica a más de uno. 6 máquinas, 6 problemas que nadie más pudo resolver. Y al menos una de ellas está conectada con algo que tú usas sin saberlo cada vez que subes a un transporte público. El quitanieves rotativo. Imagina ver una rueda giratoria del tamaño de una habitación avanzando hacia ti sobre las vías. No parece un tren, parece algo diseñado para destruir, y eso es exactamente para lo que fue construido. Cuando una nevada entierra las vías bajo acumulaciones de 2 metros o más, las palas convencionales no son suficientes. El problema no es mover la nieve hacia los lados. El problema es que la nieve compactada tiene la densidad suficiente para detener cualquier cosa que intente empujarla. Entonces, alguien pensó que en lugar de empujar, había que triturar. La rueda delantera del rotativo gira a alta velocidad y fragmenta el muro de nieve antes de expulsarlo lateralmente a distancias de hasta 30 metros. Algunos de estos equipos llevan en servicio desde principios del siglo XX y solo se activan cuando la situación es crítica. Pero aquí está la paradoja. Esta máquina, que parece la más autosuficiente y brutal del mundo ferroviario, no puede moverse sola. Necesita locomotoras empujándola desde atrás. La herramienta más agresiva del sistema depende completamente de las más convencionales para funcionar. El tren Zeppelin. En 1931, un vehículo ferroviario alemán alcanzó 230 km por hora en una línea convencional. Eso sucedió 25 años antes de que la mayoría de los países tuviera autopistas asfaltadas. Franz Krukenberg lo construyó usando la lógica de los aeroplanos en lugar de la de los trenes. Era extremadamente ligero, aerodinámico, y en lugar de un motor de tracción llevaba montado en la parte trasera un motor de aviación conectado a una hélice expuesta. El problema que intentaba resolver era real. Las locomotoras de vapor de la época eran pesadas, lentas en aceleración y costosas de operar. Krukenberg quería demostrar que un vehículo ferroviario podía comportarse más como una aeronave que como un tren convencional, y en términos de velocidad lo demostró. El récord que estableció ese año no fue superado en Alemania durante los siguientes 80 años. Pero la hélice expuesta hacía imposible operar el vehículo en estaciones convencionales con personas en los andenes. No podía remolcar nada, no podía detenerse con facilidad en recorridos cortos. Era extraordinariamente rápido y completamente inútil para el transporte real. Su virtud absoluta era también su límite absoluto. El Brennan Monorail. En 1907, Louis Brennan presentó ante el público un tren que circulaba sobre un único carril sin caerse. No era un truco, era física aplicada de una manera que casi nadie había visto antes. Dentro del vehículo había 2 giroscopios girando en sentidos opuestos a miles de revoluciones por minuto. Un giroscopio en rotación resiste activamente cualquier cambio en su orientación. Si el tren comenzaba a inclinarse, los giroscopios generaban una fuerza correctora que lo devolvía a la vertical. El resultado era un tren estable sobre una sola vía, capaz de tomar curvas, de transportar pasajeros y de permanecer erguido, incluso estando completamente detenido. El público que lo vio funcionar en la exposición de ingeniería de ese año creyó que estaba mirando el futuro del transporte urbano, y en cierto sentido tenía razón, porque el principio giroscópico que Brennan usó en 1907 es el mismo que hoy estabiliza los drones, los satélites y los sistemas de navegación de los aviones en los que vuelas. Lo que pareció una rareza ferroviaria era en realidad la demostración práctica de un principio que ahora está en casi todo. Sin embargo, es que funcionó perfectamente y aún así no fue suficiente. Era demasiado caro de mantener, demasiado complejo para operar a escala, y los ferrocarriles convencionales de 2 carriles ya tenían décadas de infraestructura instalada. Brillante, funcional y descartado por razones económicas, no técnicas. El Black Beetle. En 1966, ingenieros del New York Central Railroad querían saber hasta dónde podía llegar un tren convencional sin reconstruir la infraestructura existente. La solución fue tan directa que resulta casi absurda.
Tomaron un vagón diésel estándar y le montaron encima dos motores a reacción extraídos de aviones militares. Lo llamaron M497. Durante las pruebas realizadas en una línea recta en Ohio, el vehículo alcanzó 295 km por hora sobre vías normales. No fue diseñado para pasajeros, no tenía futuro comercial. Existía para responder una pregunta de ingeniería. ¿Cuál es el límite de la rueda de acero sobre el carril de acero? Los datos recopilados durante esas pruebas influyeron directamente en el desarrollo posterior de programas de alta velocidad en Estados Unidos. Aquí está lo que lo hace paradójico. El tren más rápido que circuló por vías convencionales americanas en décadas no tenía ninguna aplicación práctica. Era puro experimento, y sin embargo el conocimiento que generó fue completamente práctico. El Schaffbergbahn. En Austria hay una línea de tren que sube con una pendiente máxima del 25%. Para que eso tenga sentido en términos concretos, un ascensor estándar de edificio trabaja en pendientes verticales. Esta vía no llega a eso, pero supera con facilidad cualquier límite que un tren convencional podría escalar sin que los pasajeros terminen literalmente apoyados contra la pared trasera del vagón. El problema no era subir, era mantener el interior habitable durante la subida. La solución fue diseñar los vagones con cabinas que rotan automáticamente a medida que el ángulo de la vía aumenta. Mientras la locomotora trepa, el suelo dentro del vagón permanece horizontal. El pasajero no siente la inclinación real de la vía. Desde fuera, el efecto visual es exactamente el que imaginas. Una rueda de hámster articulada escalando una montaña. Es absolutamente extraño y absolutamente efectivo. La construcción de esta línea comenzó en 1893. Tardaron casi un año en completarla. La locomotora no empuja desde atrás como en sistemas convencionales de montaña. Tira desde el frente usando un sistema de cremallera, un engranaje dentado en el centro de la vía que se engancha con una rueda motriz bajo el tren. Sin ese engranaje, las ruedas convencionales simplemente patinarían sobre los rieles en una pendiente tan pronunciada. El sistema transporta más de 150,000 pasajeros cada año hasta la cumbre del monte Schaffberg, a 1.783 metros sobre el nivel del mar. El viaje completo dura 35 minutos para recorrer apenas 5,5 kilómetros. Eso te da una idea de lo empinado que es el trayecto. Lo que ves desde la ventana del vagón parece normal. Lo que ves desde afuera desafía completamente la lógica de cómo debería verse un tren funcionando. La paradoja en este caso es diferente. El diseño es tan específico para esta pendiente concreta que resulta imposible de escalar o replicar en otro contexto. Resuelve un problema perfectamente y solo ese problema. El Galloping Goose. En los años 30, el Rio Grande Southern Railroad en Colorado estaba al borde del cierre. Mantener locomotoras de vapor funcionando en las montañas costaba más de lo que la línea generaba. La solución no vino de ingenieros ferroviarios, vino de mirar lo que ya existía. Tomaron chasis de autobús, carrocerías de automóvil y piezas de camión, y construyeron 7 vehículos híbridos capaces de circular por las vías a una fracción del coste operativo de una locomotora convencional. El séptimo y último, construido en 1936, era el más sofisticado de todos. Transportaba correo, carga y pasajeros simultáneamente. Parecía un autobús escolar puesto sobre raíles y mantuvo operativa una línea de montaña durante años en los que ninguna otra solución habría funcionado. Lo que hace al Galloping Goose relevante no es su velocidad ni su tamaño, es que demuestra que el problema ferroviario más difícil no siempre es técnico. A veces el problema es económico y la solución correcta es la más barata que todavía funciona, no la más impresionante. Ahora la pregunta que quiero dejarte. 6 trenes raros. Algunos funcionaron perfectamente y desaparecieron igual. Otros eran defectuosos y generaron conocimiento que usamos hoy. Entonces, ¿qué defines como éxito en ingeniería? ¿Una máquina que funciona durante décadas o una que responde la pregunta correcta aunque dure una sola prueba? Porque tu respuesta cambia completamente cómo evalúas el progreso técnico en cualquier campo, no solo en los trenes. Si quieres seguir viendo videos donde las preguntas importan tanto como las respuestas, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte el siguiente.